Bien, creo que estamos saliendo muy bien. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Sean bienvenidos al primer capítulo del podcast de este año, donde la idea básica es tratar de dedicarnos a lo que es todos los elementos que son de la psicología del deporte. Les pido disculpas por la rusticidad de la transmisión de hoy, pero al ser sincero tuve un problema con el cargador tuve un problema con el cargador de celular y no consigo adaptador para mi tipo de celular. Entonces estoy conectado a la computadora para poder transmitir el día de hoy. Ya la semana que viene va a estar mucho más arreglado el tema. Bien, ¿cómo les va? Siendo el primer capítulo de las series aplicadas a psicología del deporte, lo que vamos a hacer es comenzar a hablar un poco de la forma en que se enseña y de la forma en que vamos adquiriendo habilidades motoras. Entonces, en este primer capítulo lo denominamos aprendizaje motor, memoria muscular, feedback y lo que es la práctica variable, y vamos a tratar de explicar un poquito lo que es la transferencia dentro del deporte. Como les dije y les anticipé, no va a ser un podcast para todo el mundo, va a estar muy dedicado a los profes de educación física y a los entrenadores, para tratar de recuperar un poco los antiguos esquemas de lo que es el aprendizaje motor y cómo podemos ir diseñando y presentando la clase a nuestros alumnos, tanto los iniciales como los avanzados, para que poder armar una clase en donde mejoremos ese aprendizaje y esa adquisición de habilidades motrices nuevas. Entonces, yo voy a empezar con 3 preguntas claves, ¿sí? en este capítulo. Y la primera pregunta es, ¿qué pasa cuando uno entrena mucho, cuando uno repite mucho, pero no hay mejoras visibles, no hay mejoras tangibles? Una segunda pregunta puede ser, ¿por qué uno ve que a ciertas personas le es fácil poder generar o realizar ciertos gestos como que fluyen, como que flotan? Imaginen esa gente que va arriba de la bicicleta y parece que va flotando arriba de la bicicleta básicamente, o que nada sin ningún tipo de esfuerzo, o que corre y uno ve que les dice son como gacelas, se van moviendo como si fueran gacelas. Y una tercera pregunta, ¿cuánto del estado de ánimo que tenés para aprender o para ejecutar algo está afectando el movimiento? Entonces, si te fijas un poco, de todo esto se desprende el concepto de las etapas del aprendizaje motor, ¿sí? Entonces, como punto de partida, hay 2 ideas que van a abrir la charla y 2 ideas con las que vamos a cerrar la charla, que es: todo movimiento es pensamiento hecho acto. Por ende, a través de tu movimiento yo puedo leer tu pensamiento. Y el acto consumado es un reflejo del estado de ánimo. ¿Qué nos está diciendo esto? Básicamente, cuando ustedes están armando una clase y ustedes prestan atención, y ustedes le prestan atención a sus alumnos, si todo movimiento es pensamiento hecho acto y a través del movimiento yo puedo leer tu pensamiento, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si yo estructuro la clase de tal forma que a vos no te quede otra solución que tener que generar ciertos movimientos y esos movimientos impacten en tu estado de ánimo? Vuelvo a repetir, si yo puedo manipular tu estado de ánimo a través de generar recursos didácticos que me permitan que vos ejecutes movimientos que impacten en tu estado de ánimo. Y el segundo punto que es importante saber, que es, si yo armo esa clase y esa clase no está dando resultado con los alumnos que quiero que aprendan habilidades nuevas, hay que preguntarse si el alumno tiene ganas de aprender habilidades nuevas, si puede realmente aprender habilidades nuevas o no. Entonces, vamos a un primer bloque. Esto yo lo fui dividiendo en varios bloques para tratar de ser lo más didáctico posible. Vamos a un primer bloque, que es: el aprendizaje motor es eso que transforma un gesto torpe o un movimiento torpe en algo mucho más fluido, y va por etapas, ¿sí? Cuando yo estudiaba en la facultad, Mario Di Santo nos enseñaba del libro de Manfred Grossi y Neumayer, que en el español se tradujo como en técnicas de entrenamiento, pero en la verdadera
significado era entrenamiento de la técnica, o el entrenamiento de la técnica formalmente dicho, vos tenías 3 fases que tenés que tener, por las que pasamos todos, y siempre no quiere decir que sea matemáticamente vos vas a estar tanto tiempo en una fase o en la otra, sino que vos podés estar transitando en la adquisición de una habilidad en una fase, y cuando tenés una habilidad ya adquirida, estar transitando en otra habilidad de la fase, que es la fase de adquisición, la fase de estabilización y la fase de automatización. La fase de adquisición, o como le gusta decir a los psicólogos del deporte aplicado, la fase verbal cognitiva, que es la de coordinación gruesa, donde tus movimientos son torpes, tiene como varias características. Tenés que entender qué haces, pero todavía te sale en forma muy desprolija. Vamos a suponer, yo me subo a la bicicleta, te pongo sensores en la bicicleta como hacemos cuando hacemos trabajos de fitting. Y hay deportistas que creen que pedalean bien porque generan muchos watts, pero cuando vos vas viendo la cantidad de energía que pierden en cada pedaleada, ya porque pedalean en forma de pistón o hacen ese pedaleo redondo, y vos los enfrentás a la realidad usando sensores, como el cahuete que le decimos nosotros, ahora te vamos a poner un par de alcahuetes, y chocan contra esa realidad, contra ese contraste, y se dan cuenta que no están pedaleando bien, que están pedaleando bastante ineficientemente, por así decirlo. Se da ese fenómeno en el cual tienen que volver a reaprender cómo pedalear, y ese reaprender cómo pedalear los hace poner en un estado torpe y les afecta el estado de ánimo de una forma que no les puedo explicar. Calculo que muchos de ustedes ya lo han pasado. Entonces, al afectarle el estado de ánimo, se resisten a aceptar que hay algo que ellos creen que están haciendo muy bien, lo están haciendo muy mal. Entonces, eso genera de alguna forma también ciertas condiciones no idóneas para el reaprendizaje motor. No me quiero adelantar mucho al tema, pero básicamente vuelven a ser torpes. Entonces tienen que poner toda su energía mental y sentir todas sus sensaciones para entender cuando los alcahuetes le están diciendo estás pedaleando mal, apreta más acá, presiona más acá, no bajes tanto el talón, no hagas tanta presión en la rodilla, acomoda mejor la cadera arriba de la bicicleta. De esa forma va recibiendo información y va gastando mucha energía. Pasa lo mismo cuando ustedes aprenden a manejar. Vieron que cuando aprendemos a manejar vamos todos con la mandíbula así tensa y vamos manejando. Bueno, nos pasa a todos exactamente lo mismo, hasta que llega un momento que uno va manejando, va hablando y gira directamente y pareciera que ni siquiera está pensando. Bueno, uno pasa por diferentes fases de la adquisición de una nueva habilidad motriz, que yo lo voy a hacer en forma muy simple para que se entienda, pasando por una fase de adquisición, donde tengo que poner toda mi energía mental y estoy declarando lo que siento, y lo que siento no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Una fase de estabilización, donde el gesto se estabiliza, ya no tengo que estar pensando tanto en lo que estoy haciendo, pero si me cambian de escenario perdí, como en la guerra, o sea, es como que no sé nada. Y una fase de automatización donde hay un contexto que varía todo el tiempo. Supongamos, a manejar desde un pequeño pueblo a tener que ir a manejar a una gran ciudad como, qué sé yo, como Buenos Aires, con el tránsito que hay en Buenos Aires. Y de esa forma tengo que volver a poner toda mi energía mental. Me cambian el contexto, me complejizan el contexto, y si no soy capaz de resolverlo, tengo que hacer un par de pasitos para atrás. Entonces, esta primera fase de adquisición o verbal cognitiva, donde yo le pongo toda la atención del mundo a aprender, y tengo que estar escuchando, y mis compañeros o los entrenadores me están diciendo, no, levanta más el codo, no, mueve más la cadera acá, no, sentate mejor, no, apretá la cola, no, levanta el pecho, no, mirá para adelante, sumado a todas las sensaciones que mi cuerpo me va dando con todos los receptores de mi cuerpo, hacen que yo esté constantemente pensando, que tengo que poner cabeza para eso. Interesante punto para entender que la mayoría de los profes que están en la parte de iniciación dice que los chicos tienen muy poca capacidad de concentración. Por ejemplo, ¿por qué? Porque están todo el día con el celular. Al estar todo el día con el celular han perdido su capacidad de abstraer una idea y de capacidad de concentrarse. Entonces, el tiempo en que uno, por ejemplo, tenía para enseñar en 25 metros un gesto, a veces no llegan a los 25 metros, se desconcentran y tienen que, en la pileta por ejemplo, y tienen que hacerlo de 10 o de 15 metros, salir, corregirlos,
y volver a meterse, porque no pueden sostener una idea en la cabeza, ¿sí? Esta es una fase en que vos vas como tomando contacto, estás recibiendo un montón de información y no sabes cómo ordenarla, ¿sí? Las características: tenés que tener una alta atención consciente, cometés muchos errores y dependés mucho tanto de las sensaciones que vos tenés como de las instrucciones que te dan los entrenadores de afuera, o tus compañeros de afuera, o el técnico de afuera. Por ejemplo, vamos a un ejemplo típico del triatlón: la respiración adelantada, cuando rotan y giran antes que la mano ingrese, el dedo medio ingrese al agua. Bueno, listo. Cuando vos le estás corrigiendo el mecanismo de respiración al momento de la rotación con la cadera, por pensar en una cosa no pueden pensar en dos cosas, no pueden pensar en patear, respirar y al mismo tiempo mantener el codo alto. Entonces vos elegís, dentro del error particular que tiene cada alumno, el más característico o el más general, y después vas hacia lo más específico. Una estrategia sencilla para poder pasar este estadio rápido es ir de lo fácil a lo difícil y con consignas claras, con feedback básicos. Es decir, esto: rota la cadera, eleva el codo, y no le des mucho más que eso. 3, 4 indicaciones que las repetís y las vas cambiando todo el tiempo y las vas enseñando desde diferentes puntos de vista, haciendo algo que se llama práctica variada. Poca información y dejar que la persona pueda absorber e ir resolviendo, Un segundo punto, o el objetivo acá, es descubrir la lógica del gesto, ¿sí? Más que hacerlo perfecto, es tratar de entender qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te está pasando, básicamente. Esto es muy importante para los entrenadores. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, y a mí también me ha pasado, que los entrenadores ven algo, les gustó, sobre todo en internet, les gustó, y lo quieren aplicar en sus alumnos. Lo aplican a sus alumnos y son gestos complejos, y al ser gestos complejos no pueden... por ejemplo, el skipping de atletismo. Quieren enseñar el skipping de atletismo. Los chicos no saben ni siquiera cómo hacer un gesto circular con las piernas y ya les quieren enseñar: rodilla alta, poner el talón por debajo de la línea horizontal de la cola, que trabajen en gesto redondo, que eleven el pecho. No, pará. Hace 30 pasos para atrás. Hace que el gesto lo hagan lento primero, que lo entiendan, que entiendan la generalidad. No lo van a entender de una, salvo que sea una cosa muy sencilla, pero no lo van a entender en la primera clase el gesto. Deja que lo resuelvan, que lo entiendan, que lo internalicen, que sientan, ¿sí? Va a ser una fase muy, muy tosca, muy trabada. Después andá llevándoselo de a poquito, con desplazamiento, después con desplazamiento incorporando otro elemento técnico, después incorporando pequeñas dificultades en el medio. O sea, de lo simple a lo complejo, de lo poco a lo mucho, de lo conocido hacia lo desconocido, ¿sí? De lo suave a lo rápido. Pequeños elementos, pequeños puntos que vos vas teniendo para ir presentando una nueva habilidad a aprender, ¿sí? Una nueva, que la tienen que entender por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo, qué sentido tiene que lo hagan. Y a partir de ahí podés avanzar a las siguientes fases. Después de esto viene una fase de estabilización motora o de coordinación fina, que ya sabes que lo que tenés que hacer, entonces ahora empezás a practicar con mayor volumen, con mayor seguridad, con mayor fluidez. Todavía no lo tenés seguro, pero entendés el gesto. Tu mente puede diseñar el gesto en su cabeza, lo puede abstraer y tu cuerpo te dando sensaciones más certeras de lo que está pasando, ¿sí? Es como que en esta etapa vos dejás las rueditas, ¿sí? Todavía te caes, pero te caes menos de la bicicleta. ¿Viste? Cuando todos aprendemos a andar en bicicleta con rueditas. Bueno, acá yo te saco las rueditas y vos te vas a seguir cayendo, pero te caes menos. Lo que vas a notar es que la persona ella misma te puede dar devoluciones mucho más precisas de lo que le está pasando. Te entiende mucho más rápido, ¿sí? Mejora la precisión y la constancia y se afina como la coordinación. Entonces
si se mejora la coordinación y se pone mejora la recepción del gesto, ¿qué ocurre? Tenés menor gasto de energía, entonces empezás a volver más eficiente y te empezás a volver más económico. Para poder hacer mucho más trabajo o para poder hacer el mismo trabajo, gastas menos energía. Ejemplo básico, bicicleta. Le vas enseñando cómo trabajar en diferentes cadencias al triatleta, ¿sí? O al ciclista. Después haces que pueda tratar de sostener la misma cadencia tanto subiendo como bajando. Vas obviamente usando este concepto de lo poco a lo mucho, de lo simple a lo complejo, o sea, de menores pendientes a mayores pendientes. Y después le vas incorporando cambios de ritmo y que aprenda a sostener diferentes cadencias dentro de un mismo trabajo y en diferentes condiciones. ¿Sí? Entonces vos le vas dando práctica variable, aprendiendo una misma habilidad. La estrategia acá, básicamente, y esto grábenlo a fuego, es ir de lo general a lo específico. No quieran enseñar cosas muy específicas de golpe. Vayan a gestos más generales y después cada vez lo van llevando más específico. Progresivamente van introduciendo variedad, o sea que las cosas las tengan que hacer en diferentes contextos o con diferentes compañeros que tienen diferentes velocidades de aprendizaje o con diferentes obstáculos dibujados. Por ejemplo, nunca me sale el nombre de cómo se llaman estos juegos que hacen con las bicicletas los más chiquitos, pero si por ejemplo tenés conos, dispones de conos, primero haces que giren en una recta, después vas ampliando el rango de giro, después lo vas reduciendo y cada vez lo tienes que ir haciendo más rápido sosteniendo la misma cadencia. Diferentes elementos que vos vas usando para introducir progresivamente la práctica variable. En la primera etapa no hay práctica variable, o muy poca. Acá sí ya empezás a introducir práctica variable. Y empezás a combinar la estrategia de los feedback, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, de los feedback internos con los feedback externos. El interno es el que yo mismo te puedo dar, lo que yo mismo percibo que me está ocurriendo. El externo es el que te puede dar o un elemento, o una bocina, u otro entrenador. El objetivo básico de la etapa de estabilización es consolidar un patrón motriz. Y acá muchas veces vamos a darnos cuenta de que cosas que nosotros creemos que dominamos, no las dominamos realmente tanto cuando nos hacen variar un poco el contexto donde las tenemos que aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, natación de pileta no tiene nada que ver con la natación de aguas abiertas. Tenés que pasar por la natación de pileta, pero la natación de aguas abiertas requiere de otro tipo de habilidades y de algo que la natación de pileta no tiene, la imprevisibilidad. O sea, ocurren situaciones que no son predecibles y las tenés que entrenar progresivamente. Y por último, existe lo que se llama la fase de automatización o la fase autónoma, donde el movimiento sale solo, ¿sí? Te podés enfocar en la táctica y en la toma de decisiones y el movimiento sale solo. Vos no tenés que estar pensando. Y ese movimiento vos lo podés adaptar a diferentes contextos con diferentes dificultades, ¿sí? Si volvemos a la analogía de la bicicleta, ya andás en bicicleta sin pensar, abrís las manos, tirás cosas desde la bicicleta, te subís con los dos pies arriba de la bicicleta, etc. Esa es la fase de estabilización. En los que son los trabajos técnicos de atletismo, podés combinar diferentes drills de atletismo a diferentes ritmos, a diferentes velocidades y automáticamente transferirlo a la carrera específica. Es como que tu cuerpo es versátil, se adapta a diferentes condiciones y a diferentes indicaciones. Muy probablemente para perfeccionar ese gesto vayas haciendo un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, un pasito para adelante, dos pasitos para adelante, tres pasitos para adelante, dos pasitos para atrás. Es un ida y vuelta, no es una cuestión estática que pasas de un nivel al otro. Esto tiene subidas y bajadas constantemente y como vamos a ver, el aprendizaje y muchas veces el rendimiento de un gesto depende del estado de ánimo de la persona. Lo van a ver, qué sé yo, lo van a ver en los corredores 5000 o de 3000, de 3000 no tanto, más de 5000 en pista, que los tipos van cambiando la estrategia constantemente mientras sostienen el pase y sabe a cuánto tienen que ir pasando por cada bloque de 400.
Lo van a ver en los ciclistas, si todos los que han corrido en pelotón saben que están todo el tiempo atentos al ruido de los cambios, o cuando alguno está por dejar la caramañola para pegarle un palazo. En la natación de aguas abiertas lo vas a ver cuando notas que el compañero que va al lado mío hace un cambio de ritmo en la brazada y ves que comienza a patar, y ya sabes o que va a romper el pelotón, o que se va a posicionar adelante, o que va a hacer un cambio de maniobra. Entonces todas esas cosas, la persona que ya no tiene que pensar en lo que está haciendo y sí tiene que prestar atención en lo que están haciendo los adversarios, las puede dominar con fluidez, ¿sí? La característica más importante es el control eficaz en contextos difíciles, ¿sí? Vos liberás recursos cognitivos y ponés mayor energía en vencer, ¿sí? Hay una fluidez motriz todo el tiempo. La estrategia más didáctica, más importante en este punto es, de lo poco a lo mucho, de la práctica controlada, o sea, en condiciones controladas o simulaciones, a situaciones reales, ¿sí? Y cada vez entrenando en situaciones más reales a la competencia, para aumentar tu repertorio de respuestas. Entonces, resumimos rápido esto. La fase de adquisición motriz es la fase en donde vos estás entendiendo qué es lo que tenés que hacer. Tenés un mambo en la cabeza, tenés un montón de información, tanto interna como externa. No haces mucha variedad de la práctica, y lo importante es que entiendas por qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo. La segunda etapa, que es la fase de estabilización, ya entendés para qué tenés que hacer algo, empezás a practicarlo, pero no sos fluido en el contexto. Si te cambia el contexto, te cambia la regla de juego y perdiste. Entonces empezás a introducir progresivamente la práctica variable. Y por último, la fase de automatización. Vos podés trabajar con los gestos en diferentes prácticas, vas de lo poco a lo mucho y cada vez es más específico. Y la única forma de ir mejorando es cada vez compitiendo en situaciones cada vez más específicas y más variadas. Por eso, y eso ocurre un montón, en el ambiente nosotros le decimos generar un ecosistema específico. Vos sos muy bueno, pero si vas a competir con gente que es mejor que vos, por más que no le ganes, vos salís mejorando, porque te ponen en situaciones nuevas donde vos tenés que poner toda tu cabeza a trabajar y pensar cómo vas a hacer para vencerlo, por lo menos que no te saquen tanto. Entonces, esa práctica variable en condiciones específicas, con gente que tiene más habilidad que vos, hace que vos mejores, siempre y cuando tengas la intención y todo el foco para poder mejorar. Después viene un punto que me parece no menor, que es o creo yo que no es que no es menor, que es el tema de el contexto en el que yo voy a crear esta práctica variable. ¿Qué quiero decir con esto? El lenguaje que voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, quiénes me pueden entender. Nosotros mucho tiempo hemos sufrido entrenadores nuestros que nos hablaban en un idioma muy complicado, ¿sí? Muy complicado. Y no es que uno tiene que bajar el nivel de lo que está hablando hasta desvirtuar y prostituir el concepto, sino que uno tiene que tratar de encontrarle la vuelta, la forma. ¿Para qué? Para poder hacer que el alumno entienda, porque a vos lo que te importa es que el alumno entienda, no que vos hables lindo y bonito. Y eso es un error muy común, y por eso lo hablo con muchos amigos míos y siempre decimos, cada vez hay más instructores, pero cada vez hay menos entrenadores, porque el alumno está por delante y el entrenador está por atrás. La obligación del entrenador es que el alumno aprenda y que se consagre dentro de sus posibilidades. Y si eso no se da, si esa relación no se da, estamos realmente en un embrollo. ¿Y saben por qué estamos en un embrollo? Porque solamente va a sobrevivir dentro de nuestro sistema el que es habilidoso, y no todos son habilidosos. No tenemos habilidad.
No todos nuestros alumnos tienen por qué ser habilidosos, no todos nuestros alumnos tienen por qué tener la misma habilidad y velocidad de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que generar contextos dividiendo por niveles, sabiendo utilizar las palabras correctas, que eso a veces es lo que más cuesta, o no sé cómo explicárselos, siendo cada vez más, ¿cómo decirlo? Siendo cada vez más empáticos con el alumno. No se trata solamente de que hace las cosas bonito, se trata de hacer que el que más le cuesta también llegue, de alguna forma. Mensaje aparte, habiendo dicho esto, vamos a hablar un poco de los feedback. El feedback, una vez un amigo mío lo definió como el espejo del movimiento. Básicamente un feedback es un espejo. Sin esa información, sin esa respuesta para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal, real no estamos haciendo nada. Entonces, como no sabemos, no mejoramos. Voy a tratar de hacer esto rápido. Vos tenés dos tipos de feedback. Tenés un feedback intrínseco, que es el que vos sentís al moverte. Vos tenés un montón de receptores en todo tu cuerpo de muchas formas, y vos sentís el roce del agua, la temperatura del agua, el sonido de la pisada, cómo estás cayendo, la tensión de los hombros, etc. Toda esa información que tu cuerpo le va dando a tu cerebro para saber en qué momento está y dónde está. Que muchas veces en la fase de adquisición es tanta la información que se nos hace un despelote. Entonces, cuando pasamos de esa fase de adquisición a una fase de estabilización, cuando la información no nos abruma. Y tenemos un feedback extrínseco, que es el que nos devuelve otro, ya sea un entrenador, nuestros compañeros o algún dispositivo. Vos los feedback básicamente los podés clasificar por contenido, por enfoque, cómo lo vas a enfocar, por el momento en que vas a dar ese feedback o por la frecuencia en que vas a dar ese feedback. Y parece una estupidez, pero todo esto hace a la correcta construcción de un entrenamiento. Por ejemplo, por contenido, ¿sí? Vos tenés, por conocimiento del resultado, vos conocés el resultado, qué sé yo, corriste 400 metros en 1 minuto 40. Bueno, ya sabés, vos conocés el resultado, ya sabés cómo corriste. O conocimiento de la ejecución, eso implica que te explica cómo conseguiste ese 1.40 en los 400, ¿sí? Porque aumentaste la zancada, porque aumentaste la frecuencia de zancada, porque relajaste más los hombros, porque entraste más cerrado a la curva, etc. Entonces, repito, vos tenés dos tipos de feedback básicos. Por conocimiento del resultado, que puede ser, lanzo la pelota a un aro de básquet, si la pelota entró, que la lancé bien. O esa ejecución la tuve bien. O por conocimiento de la ejecución, lo hice bien porque puse el codo bien adelantado, no lo abrí hacia afuera, posicioné bien las piernas, pude transmitir bien la energía desde los pies hacia la cintura escapular, etc. Tenés por enfoque, ¿sí? Que es por errores o por aciertos. Cuando vos marcás un error en una persona o algo que no hizo, es mirá, no estás elevando suficientemente el codo, fíjate que estás taloneando cuando estás trabajando la bici, estás perdiendo energía, fíjate cuando te bajás a correr, los primeros pasos estás muy sentado y no estás empujando, no estás haciendo la triple extensión cuando estás corriendo. Eso es marcar errores. O por aciertos, para reforzar lo correcto. Por ejemplo, está muy bien como estás respirando, está muy bien, se nota que estás tratando de elevar la postura, se nota que estás tratando de elevar la cadera, se nota que estás tratando de rotar desde la cadera en la pileta, se nota que estás tratando de sostener mejor la posición aerodinámica en la bici, se nota, ¿sí? Entonces, por enfoque vos tenés por errores o por aciertos. Por el momento en que lo vas a hacer, cuando vos haces la corrección en el momento que se está ejecutando el movimiento, qué sé yo,
Si vos haces una cadencia muy baja y vas muy concentrado, o sea, vas con una relación muy alta y vas muy una relación baja y vas muy concentrado, la bicicleta un poco te empieza a vibrar. Bueno, entonces yo te digo, fíjate que te está vibrando el manubrio, presiona más mejor con los pies contra el pedal. O cuando terminaste una ejecución, por ejemplo, eh, yo te grabo nadando y te digo, voy con un video y te digo, che, mira, fíjate cómo no estás elevando el codo o están entrando con el codo caído. Entonces yo te puedo hacer una corrección durante la ejecución o cuando terminaste la ejecución. Eso es por momento. Otro tipo de feedback puede ser por frecuencia. Una frecuencia constante, ¿sí? Constantemente te estoy corrigiendo. No, haz esto otro. Que eso genera muchas veces una dependencia por parte del alumno. Reducida, que cada vez le das menos feedback y dejas que experimente. O sea, a medida que la persona va pasando por diferentes estadios, adquisición, estabilización y automatización, reducir la cantidad de feedback que le das. O degradado, a lo primero le das mucho feedback y después le vas dando poco feedback. Eso ocurre mucho con los niños, pero vos vas haciendo como variando el tipo de feedback. Eh, Después, por autorregulación, vos generás situaciones. Yo te pongo una valla alta. Si vos no elevaste la pierna, ¿sí? Haciendo un skipping, vos no elevaste la pierna y atacaste bien, vas a tirar la valla. Entonces quiere decir que la pierna no la estás elevando, que no estás haciendo una triple extensión. Entonces vos te estás autorregulando. Vos automáticamente tenés una devolución, una información de lo que está pasando. Eso es un recurso didáctico interesante para enseñar. Algo que se llama por el ancho de la banda. No tiene mucho sentido eso, pero por ahí lo suelen dar los entrenadores o los que se dedican al entrenamiento técnico propiamente dicho, que es que te doy un margen, ¿sí? Si te pasas de este margen o de este margen, mientras estás dentro de los márgenes, no te corrijo, pero si te pasaste de un margen, por ejemplo, cruzaste mucho la mano después de la línea media del cuerpo cuando estás nadando, ahí te corrijo. Bueno, eso se llama ancho de la banda, pero eso lo haces naturalmente. No tiene mucho sentido entrar a teorizar ahí. Eh, pero en resumen práctico, lo más importante es que intervengo y te corrijo o te doy una indicación si el error es muy grande. Primero te corrijo mucho, pero después te voy soltando, te voy sacando esas muletas y te dejo que vos solo vayas experimentando y trabajando. Y te genero situaciones trampa, o sea, de autorregulación, en donde si vos no haces ese gesto como lo tenés que hacer, o vas a tirar la vallita, o te vas a chocar contra la pared, o te vas a caer de la bicicleta si no la ladeaste bien y transportaste el peso de un punto al otro. Esos son todos los recursos de feedback didáctico que tenemos. Y por último, cuando nosotros hablamos por dónde dar feedback, nosotros tenemos básicamente 5 canales. Tenés el visual, el auditivo, el táctil, ¿sí? El biofeedback, que es las sensaciones que voy teniendo, y tanto la mezcla de todos los otros con los feedback internos. ¿Sí? Pero eso es a modo didáctico para explicarlo, pero lo más importante es que vos tenés varios canales que tenés que usar para dar ese feedback visual, auditivo y kinestésico o de tacto. A ver, algunos ejemplos prácticos que estuve pensando, situaciones complejas que se pueden llegar a presentar o comunes que se pueden llegar a presentar. Yo te doy una manopla o palas, como le dicen. Yo le digo te doy una manopla. Si te doy una manopla muy chica, es muy probable que si vos tenés la costumbre de cortar el agua con el codo hacia abajo, con la manopla chica el gesto lo sigas haciendo. Ahora, si yo te pongo una manopla grande, ¿sí? Yo te pongo una manopla grande y te digo tenés que empujar abajo el agua con el codo alto, esa manopla grande, como cubre mayor superficie de agua y se apoya más en moléculas sólidas de agua, va a hacer que tengas que elevar el codo sí o sí para poder empujar y mandar. Si no, no vas a poder trabajar. Germán Budi,
En el atletismo, em, cuando vos sentís que te vas afuera, cuando vos sentís que te vas afuera de la pista, vos vas en la curva, vos vas trabajando en la pista. Nosotros tenemos un problema muy grande. Esto es un caso real que les voy a explicar. Con los chicos de triatlón no todos tienen derecho al acceso a la pista, ¿sí? Sobre todo los más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los metes en una pista y tienen que hacer trabajos de 400, de 300, de 200 en la pista, se pierden, se van de andarivel, no saben cómo apoyar o distribuir o mover la cadera para poder ladear y empujar bien y generar una triple extensión que les permita seguir girando sin perder energía. Hola Germán, ¿cómo te va? Entonces, esas habilidades, porque les cambié de contexto, las tienen que volver a volver a reaprender. Y ahí entra todos tus juegos sensoriales y perceptivos para que puedas ajustar el gesto a la nueva circunstancia. Em, si entendiste todo esto, si entendiste el tema del feedback, si entendiste el tema entendiste el tema del feedback, entendiste el tema de que va, ¿cómo decirlo? Que va, el gesto se va aprendiendo de lo poco a lo mucho, de lo simple a lo complejo, de lo conocido hacia lo desconocido, de lo lento a lo rápido, de lo general hacia lo específico, entendiste mucho. Ahora, ¿qué estrategias yo puedo usar para mejorar ese feedback? Por ejemplo, había una técnica muy simple que me enseñaron en la facultad que se llamaba sanguchito. Te felicito por lo que hiciste bien, te corrijo lo que hiciste mal, pero te vuelvo a felicitar por lo que hiciste bien. Eso es una estrategia simple para dar un feedback positivo y poder potenciarlo. Otro elemento que podés usar, eh, te corrijo lo que hiciste, te pregunto qué es lo que sentiste, vos lo verbalizás, lo exteriorizás y la calidad de tu respuesta me da a entender a mí la capacidad que tenés de interpretar el gesto. ¿Sí? Para que todo esto se dé, para que las fases se den en forma cada vez más segura, para que todo esto se pueda dar, lo que nosotros tenemos que poder lograr es, lo que nosotros tenemos es un ambiente favorable, un ambiente de bienestar. No tiene que haber gritos innecesarios, no tiene que haber retos sin fundamento, no tiene que haber exigencias que sobrepasen la capacidad del alumno, porque mientras más el alumno entienda el por qué y el para qué está haciendo y empieza a comprender el cómo hay que hacerlo, y yo más refuerzos positivos genere, el proceso de aprendizaje desde lo más básico hacia lo más avanzado se va generando con mucha más fluidez. Repito, se va generando con mucha más fluidez, se va produciendo más rápido y esa huella motora que nosotros le decimos, ¿a qué le decimos huella motora? A la huella que se va produciendo en el cerebro y va grabando el movimiento correcto, se hace cada vez más firme y cada vez mucho más segura. ¿Se entiende? Eh, si fijamos una mala huella motora, repito, si fijamos una mala huella motora, es muy difícil volver a reaprender bien lo que aprendimos mal. Ejemplos clásicos, básicos, rápidos. Están los chicos, los adultos, los triatletas adultos, están aprendiendo a nadar. Hace 3 o 4 años que están nadando, ya pueden nadar 3.000, 4.000 metros tranquilamente. Pero para ir más rápido comienzan a deformar los fundamentos técnicos. Entonces sí, vas a ir más rápido a lo primero, pero como la velocidad es técnica dependiente, si vos empezás a fijar un gesto a alta velocidad mal hecho, en el momento que te tengas que defender en una competencia real, perdé cuidado que solamente te vas a defender con lo que tenés. Porque hay un principio básico que dice, yo no puedo resolver una situación que no frecuento. No puedo expresar un gesto que previamente no practiqué. Y para que ese gesto yo lo pueda expresar correctamente, la práctica tuvo que haber sido correcta. Entonces yo me tengo que preocupar como entrenador, y esto va para los entrenadores, me tengo que preocupar como entrenador que todos los conceptos de progresión que yo realice
sean los correctos. Me puedo equivocar 1500 veces y me voy a equivocar 1500 veces, pero por lo menos saber que la secuencia, como yo presento el ejercicio secuencialmente con estos principios que he estado diciendo en toda la charla, tengan una lógica de progresión y respeten el proceso de maduración y los tiempos de aprendizaje de los alumnos, siempre. En todo este punto existe algo que se llama transfer o transferencia. Muchos autores dicen que la transferencia en realidad no existe o que la transferencia se tendría que dar natural. Por definición básica, transferencia es incidencia que tiene un gesto sobre otro gesto. Repito, incidencia que tiene un gesto sobre otro gesto. Entonces, si yo asumo que la sesión de entrenamiento es una sesión planificada, o sea que yo le tengo que poner intención, tengo que diseñar los ejercicios. Si yo asumo que todo movimiento es pensamiento hecho acto y el acto consumado es un reflejo de estado de ánimo, o sea que a través de, si yo modifico la forma en que vos te movés, puedo impactar sobre tu estado de ánimo y genero un ecosistema, un contexto positivo, utilizando las indicaciones y dando las indicaciones en el momento en que las tengo que dar justos, asumo que el proceso de adquisición de habilidades motrices nuevas tiene procesos de transferencia positivos, o sea, un ejercicio incide sobre otro ejercicio en forma positiva, sistemática y sobre todo, y algo muy importante, sistematizada. Existen transferencias naturales, ¿sí? Que te pueden salir bien, pueden ser positivas o negativas, sobre todo en los niños. En los niños cuando les estamos dando experiencias motrices nuevas, no importa si son positivas o negativas, eso no importa, porque el chico tiene que experimentar un montón de cosas, su cuerpo se tiene que nutrir de un montón de información, tenemos que educar ese cerebro para que aprenda a asociar conocimientos todo el tiempo. Y para eso hay que respetar las etapas evolutivas de los niños. Pero básicamente el proceso pasa por ahí. Como segundo punto, también existen los transfers negativos. ¿Qué es un transfer negativo? Cuando un ejercicio no tiene incidencia sobre otro ejercicio y nosotros creemos que sí, o un ejercicio afecta negativamente la ejecución de otro ejercicio. Ejemplo clásico, enseñar el rolido de natación diciendo rotar los hombros y no rotar la cadera. Si nosotros le enseñamos a los chicos a rotar los hombros y no rotar la cadera, van a arrastrar el error del movimiento de la cadera y del pateo de 6 tiempos desbalanceado todo el tiempo. Es un error que yo cometí, lo interpreté. Si yo al chico no le enseño una buena posición hidrodinámica a partir de la enseñanza de la flotación, por más que sea positiva o negativa, después no va a saber transmitir esa flotación a una correcta posición hidrodinámica y por ende el gesto técnico en la natación se va a romper. Sencillo. Después tenemos otro concepto que son las transferencias bilaterales, importantísimas para nosotros, que lo que aprendo, lo que hago con un lado lo tengo que poder hacer con el otro lado. Tengo que poder aprender a respirar de los dos lados, tengo que poder pedalear en forma simple con una pierna y poder pelear con la otra. Tengo que tener la capacidad de generar gestos de skipping o gestos de pasaje de vallas, tanto con la pierna derecha como la pierna izquierda, de frente, de costado, hacia atrás. O sea, tengo que darle toda la variedad posible. Todo lo que se aprende al lado derecho tiene una repercusión positiva sobre el lado izquierdo, y todo lo que se aprende sobre el lado izquierdo tiene una repercusión positiva sobre el lado derecho. Y después existe un concepto de transferencia que es, o para mí es uno de los más importantes, que es la transferencia interactividades, que es diferentes actividades que comparten el mismo gesto, entonces yo repito el mismo gesto en diferentes tipos de deporte. Entonces eso me da versatilidad y de eso se trata la práctica variable. Si yo no varío la práctica y el aprendizaje se vuelve muy monótono, se retrasa, se enlentece y se anula la capacidad de aprendizaje de los chicos, ¿sí? De los alumnos. De los chicos puede ser una persona de 50 años y le vamos a seguir diciendo chicos, básicamente. Voy a contar un ejemplo que lo grabé el otro día. El profesor Guillermo Castés es un especialista en
fuerza y acondicionamiento. Una persona que yo la he entrevistado acá en Instagram. Bien, ¿qué ocurre? El otro día estaba dando a los chicos de rugby, adolescentes, al nivel de senior, o sea, entre los 16, 17 y 18 años, trabajo de catch and pass, o sea, recibir la pelota y pasarla al compañero. Entonces, él, como detectó que había problemas en la velocidad de los pases, hizo 3 pasitos para atrás y dijo, bueno, de una distancia de 5 metros, con 3 conos, nomás 3 conos, vamos a hacer 3 filas. Perdón, 4 conos, vamos a hacer 4 filas. Y ustedes van a empezar a pasar la pelota. Primero lento, tomo la pelota, se la paso rápido a mi compañero. Tomo la pelota, se la paso rápido a mi compañero. Después cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, dentro de la misma distancia. O sea, cambió un elemento, pero respetó la distancia en que los chicos podían hacer el gesto. Después le hizo pasar la pelota de cualquier forma, pero que no fuera de la forma tradicional, como para sacarlos un poco de eso, y después volvió a acelerar el gesto. Después separó los conos estaban separados por 3 metros, los separó 6 metros, o sea que la distancia era mayor hacia los costados. Tenían que hacer mucho más esfuerzo para poder realizar el pase y a alta velocidad. Y después le hizo hacer la distancia de desplazarse 5 metros, 10 metros y después cancha completa. Entonces tenían que transferir la primera habilidad motriz aprendida a alta velocidad de un espacio reducido a un espacio cada vez más amplio y en forma cada vez más progresiva. Este es solamente un ejemplo, pero para que vean cómo en la vida real, en el campo real, se puede hacer esto. Como por ejemplo los deportes individuales deberían practicar o incorporar algunos circuitos de los deportes en equipo, por ejemplo, para aprender a darle más movilidad al tobillo, para darle más agilidad a la cadera. Entonces, hacer gestos de zigzag, después de un gesto corto, después de un gesto de acelerar, eso no lo digo yo, está escrito en los libros de los años 70 de atletismo, de los corredores de 1500 y de 3000. No es que lo inventé yo, sino que entiendo por qué les hacen ese cambio de dirección, porque les da mucho más versatilidad a los chicos. Y un punto que creo que es importante para ir cerrando esta charla de hoy, que va a quedar, recuerden, queda grabada, después la vamos a sacar y después la vamos a publicar el audio en los podcasts nuestros, va a quedar publicado, es que el tema de la confianza, ¿sí? Nosotros a veces, por apurar procesos, por fecha de competencia, nos apuramos a tratar de que los chicos tengan habilidades que todavía no tienen consolidadas. Entonces, evitar, evitar quemar etapas no quiere decir evitar la frustración, porque los chicos deben frustrarse, los alumnos se deben frustrar para aprender a crecer, para poder meditar, para entender que cometieron errores, en esos errores hay mucho conocimiento de cómo se debe realizar el gesto y a partir de ahí volver a crecer. Y siempre con un refuerzo positivo, no con refuerzos negativos. Es decir, no te salió esto por esto, por esto y por esto. Y cambiarlo por, a pesar de que no te salió esto, sí te salió esto, esto y esto. Entonces, cambiar el sentido, la dirección del mensaje del emisor y del receptor, no en forma violenta, sino en forma positiva. No quiere decir que muchas veces, sobre todo los que trabajamos con adolescentes, tengamos que pegar un grito. A veces un grito bien pegado en el momento adecuado, de la forma adecuada y justificado de la forma correcta, es mucho más validero que simplemente evitarle la frustración. Pero la frustración no se puede evitar, se debe transitar la frustración, pero siempre con refuerzos positivos y siempre dando alternativas e invitando a la reflexión por parte del que está aprendiendo una nueva habilidad. Porque si no pasa por acá, la emoción no cambia y trabamos el proceso de aprendizaje, la responsabilidad es nuestra. ¿Sí? Siempre. Bueno, chicos, empezamos el primer ciclo de este año de podcast hablando del aprendizaje motrón, de los feedback, de las transferencias y de lo que debe incorporar una clase correcta o una sesión de entrenamiento. Y lo voy a cerrar con un mensaje que lo dijo el entrenador de Michael Phelps, Bob Whitman, de una forma muy concisa y muy clara. Los procesos de aprendizaje te llevan 2 o 3 ciclos más de los que vos crees que te va a llevar. Si vos planificás, por ejemplo,
que el chico pueda cerrar fuerte en la patada de pecho o que pueda acelerar los últimos 300 metros en una carrera de 3000. Estoy hablando aplicado más al triatlón, ¿no? De la forma correcta, vos creés que te puede llevar 2 o 3 ciclos de 3 meses, bueno, te va a llevar 5 o 6. Siempre te lleva el doble o un poquito más de lo que vos pensás. Entonces hay que tener paciencia y esperar y seguir trabajando, ¿sí? Un cambio, un hábito se desarrolla y se consolida en 12 semanas. Entonces no esperen, no esperen que después de esas 12 semanas, primero hay que saber entender cómo es el proceso de las 12 semanas. Es preferible hacer poco y mucho y variado, repito, poco y mucho y variado, que hacer mucho, pero poco de ese mucho y con poca variedad. Repito, es preferible hacer poco, mucha repetición y en forma muy variada, variando los contextos, para acelerar los procesos de adquisición, estabilización y automatización en forma pedagógicamente correcta, con mensajes correctos, que, que tratar de dar muchas cosas, y por dar muchas cosas tenemos muy poco tiempo para repetir cada una de esas cosas, y que pretendamos que eso se aprenda rápido. Entonces, la clave está en la paciencia, en los principios básicos del aprendizaje y entender que cada persona tiene su ritmo de aprendizaje. Y que muchas veces, cambiando la emocionalidad con que uno da las cosas, aceleramos o retrasamos los procesos de aprendizaje, de adquisición, estabilización y automatización que tienen los alumnos. Así que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrar este capítulo en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Alejandro. Gracias por haber estado ahí. Acuérdense que la mesa de debate está abierta para todo el mundo, así que cualquier pregunta, duda o idea con la que no coincidan conmigo, tranquilamente la podemos debatir para poder seguir creciendo juntos. Y si están interesados en poder trabajar con nosotros, recuerden que en el link de la bio van a encontrar cómo poder contactarse con nosotros, acceso a nuestro sitio web, a todos los artículos que hemos estado escribiendo, cómo es nuestro sistema de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin no más, me despido de ustedes hasta el miércoles que viene. Espero que esto llegue a quien tenga que llegar, de la forma que le tenga que llegar. Y estamos abiertos ante cualquier sugerencia. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.